Bueno, pues nuevamente estamos aquí en debate en Cambio de Michoacán, un programa que ya se ha realizado durante varios años, y nos acompañan esta mañana el historiador Alonso Torres Aburto. Él es director de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha sido articulista con muchos años, es muy prestigiado profesor de esta universidad, y además es integrante, por ser director de la Facultad de Historia, pues del Consejo Universitario. Y nos acompaña también nuestro compañero Eduardo Nava. Él es politólogo, profesor de economía también de nuestra Universidad Michoacana. Ha sido escritor de una biografía de Isaac Arriaga, y tiene desde luego varios colectivos en libros, y es colaborador de Cambio, seguramente también decano de los comentaristas aquí en este periódico que nace en 1991 o 92, no recuerdo la fecha bien. Pues estamos aquí para comentar principalmente los asuntos de la Universidad Michoacana, de la autonomía de esta escuela, y desde luego de la problemática que se presenta con la comunidad universitaria, sobre todo con los jóvenes que habitan las casas del estudiante, los formadores, los iniciadores, los organizados de la que es conocida comúnmente como CUL. Pues Eduardo, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Son muchos problemas los que hemos tenido permanentemente en la Universidad Michoacana. Darle la bienvenida al maestro Torres Alonso, que seguramente nos dará una visión complementaria que la que hemos tenido desde diversos medios. Me parece que la sociedad michoacana, Alonso, se ha dividido en torno al problema, al conflicto que desde hace ya más de una semana viene viviendo la Universidad Michoacana, y la aprehensión de, en un primer momento, más de 200 estudiantes, de los cuales hasta ahora quedan presos 10, ya formalmente declarados presos por delito de daño a las cosas. ¿Cómo se ve esto desde el Consejo Universitario y desde la propia universidad? ¿Cómo se ha visto este conflicto? Bien, gracias por la invitación. Gracias a Samuel Maldonado, viejo conocido. Ya somos viejos amigos. Viejos amigos, conocidos, anduvimos en varias cosas, él sigue, yo también. Eduardo, gracias por la invitación. Bien, yo primero quiero dar un punto de vista desde mi apreciación como universitario, y después como miembro del Consejo Universitario, es decir, como persona que se ha formado en las aulas y ahora le toca estar en las aulas dando algunas clases. Hace algunos días me entrevistaba el compañero Juan Bustos, aquí del periódico, y me decía, en caliente, digamos, todavía el asunto. Eso fue un domingo, el evento que estamos comentando ahorita es el asunto del sábado por la madrugada. Y yo le decía que en principio, como universitario, me sentía sumamente ofendido, lastimado por los acontecimientos que habían sucedido el día anterior. Y le comentaba que en mi calidad de universitario, justamente, independientemente de lo que podamos discutir sobre lo que significa, lo que ha significado la autonomía universitaria, me parecía un exceso brutal de uso de la fuerza por parte del Estado, ¿no? Ahora, como miembro del Consejo Universitario, quiero decirles que veo tendencias que me preocupan, porque parece que en los tiempos actuales hay una especie como de aceptación, a veces tácita, implícita, de que efectivamente debe haberse hecho lo que se hizo por parte del gobierno, del Estado, de las fuerzas policíacas hacia los estudiantes. A mí eso me preocupa sumamente, porque lo primero que está dominando, prevaleciendo, es justamente que los jóvenes estudiantes, por el solo hecho de haber cometido lo que hicieron, o se dice que hicieron, o presuntamente hicieron, merecen el castigo que se les dio. A mí eso sí me preocupa, que en un órgano como es el Consejo Universitario prevalezca esa tendencia o esa idea en varios de sus integrantes, ¿no? Quizá yo, porque soy historiador, conozco de alguna manera los procesos anteriores, que como ustedes también conocen,
tenía años, décadas que eso no sucedía, de que se metía la fuerza policíaca a la sede, a las instalaciones de Ciudad Universitaria. Se habían reprimido a algunos grupos estudiantiles hace todavía algún tiempo, cuando estuvo el anterior gobierno priista, antes de la llegada de los perredistas, que hubo también una represión, pero en las calles. Es decir, eso es es diferente. Es muy diferente, desde luego, a que se lleguen, se allanen, y como se ha dicho ya por gente que tiene más capacidad, digamos, de analizar las cosas fríamente y defender esa cuestión de que no hay que permitir que se use y se abuse de la fuerza por parte de las instancias del Estado, del Estado como aparato represivo, me refiero, no como gobierno del Estado, y que hay que estar señalando ese tipo de situación. Entonces estoy sumamente preocupado por esta situación, y sobre todo, insisto, porque debería de haber un poco más de conciencia por parte de todos o la mayoría de los integrantes del Consejo, y no veo eso, lamentablemente. ¿Cuál es tu opinión, Alonso? Perdón, ¿cuál es tu opinión, sí, Alonso, sobre esta misma situación? Si efectivamente hay una violación a la autonomía universitaria, hay un desmane de los propios jóvenes, efectivamente hay una reacción agresiva del propio gobierno del Estado contra ellos. ¿Cuál es tu punto de vista? Bien, yo creo que esta cuestión de la autonomía universitaria es una situación que se tiene que volver a discutir, a replantear. La autonomía universitaria, como sabemos, es una conquista que se ha dado prácticamente en el siglo XX a partir de los movimientos de Córdoba en Argentina. Y el asunto de la autonomía universitaria se quiere ver desde un punto de vista muy técnico, de la cuestión jurídica, de la cuestión legal. Se habla mucho, incluso se cita las tesis de una de la ministra, Olga Cordero creo que es, que habla justamente que la autonomía universitaria, desde ese punto de vista muy legal, o legalista, o legaloide, como se le quiere entender, es simple y sencillamente tres aspectos, ¿no? Libertad de cátedra, las finanzas y el asunto relacionado con el autogobierno. Me parece que esa es una situación que es sumamente estrecha, que la autonomía se tiene que discutir mucho más allá, porque estamos en tiempos de globalización, y la educación superior, y especialmente la universitaria, está teniendo embates a su autonomía constantemente, no solamente en ese sentido. Un caso de algunas cosas que acabo de leer con algunos autores muy críticos de este asunto, y sobre todo de la educación superior y de la privatización y todo. A ver, nosotros creemos, o un grupo de universitarios creemos, yo me incluyo en ellos, que la autonomía universitaria en ese concepto de estos tres elementos pues ha sido violentada permanentemente. Es decir, ¿cómo podemos hablar de libertad de cátedra si lo que te están imponiendo en estas políticas públicas del Estado mexicano, hegemónicas a nivel internacional, llamadas neoliberales, pues, te están diciendo cómo debes de comportarte? Es decir, te está diciendo cómo deben ser tus programas educativos, que es cierta flexibilidad, o sea, cosas que pueden ser positivas, pero te las están imponiendo desde afuera, porque si no, no hay recursos, o no hay suficientes recursos, o no hay más recursos de las llamadas bolsas extraordinarias. Entonces ahí siempre te están acotando. Tú no puedes, como autoridad o como universidad, estar revelándote, digamos, a esas indicaciones. Tiene un costo económico fundamentalmente, pero también hasta político, ¿no? ¿Tú cómo puedes decir que te autogobiernas? Es decir, hay una normatividad que dice, las academias es el tipo de funcionamiento para discutir y analizar planes y programas, etcétera, y elaborar una serie de cosas. Pero te mandan los cuerpos académicos, donde ya no entran todos los profesores. Entran nada más los profesores que tienen ciertos perfiles deseables. Entonces ahí, aunque tú tengas una legislación que tú te diste, es decir, que tú la discutiste, la elaboraste, sin embargo no se está cumpliendo. Yo en algunas reuniones con algunos directores he establecido eso, que si estamos entrando en esas dinámicas, pues tenemos que sujetarnos pues a los nuevos tiempos en ese sentido.
Si hay una reglamentación que especifica eso, insisto, que la academia es la manera de funcionar para discutir las cuestiones académicas de tus académicos, pues entonces, ¿por qué ahora lo que prevalece por esas políticas exteriores que te imponen a las universidades públicas es el asunto de los cuerpos académicos? ¿Cuál es tu opinión, Eduardo, acerca de este tema que a mí me parece fundamental, que tiene toda una historia en el país? Recordemos desde 1956, 53, me parece, 53, con la eliminación del internado del Instituto Politécnico Nacional, con la represión que hubo un poco antes, en 1950, precisamente por tener una exigencia que es natural, ¿no?, de desarrollar los espacios de educación pública. ¿Cuál es tu opinión al respecto aquí, en el caso particular de la Universidad Michoacana? Bueno, ya sabemos que hay una tradición muy grande de movilización estudiantil en la Universidad Michoacana, que no es nada nueva, que viene históricamente por lo menos desde los años 60, aunque en realidad con anterioridad ya se había manifestado, y que tiene que ver pues con una situación social. No es solo el hecho de que los jóvenes sean más impetuosos o que tengan más capacidad biológica, digámoslo así, para manifestarse, sino también el hecho de que al estar dentro de una institución universitaria tienen acceso a mayores recursos tanto para su organización como para su manifestación, para hacer cabal su derecho de manifestación, y seguramente más conciencia de los problemas sociales. Y bueno, el Estado mexicano, con sus características dominantes, sumamente autoritario desde sus orígenes en los años 20, en los años 30, siempre ha tratado de conservar a estos universitarios como parte de sus bases de sustentación, tomando en cuenta que además las universidades públicas pues son una creación también del propio régimen de la revolución, del propio Estado mexicano, pero en donde los estudiantes se han manifestado con mucha más libertad seguramente de lo que las autoridades públicas quisieran. Entonces, si bien esto es una explicación muy general, muy sociológica, creo que tiene algo que ver con esta constante movilización estudiantil. Aquí en la opinión pública, como decía Alonso, aparentemente hay una aceptación de la reacción que hace el gobierno del Estado con relación a los jóvenes. ¿Habrá alguna defensa en este sentido? Es decir, vemos constantemente las manifestaciones que realizan, a veces la extralimitación de los aspectos. En el caso particular, pues, de tomar los dos vehículos, de incendiarlos, no hay manera de... Bueno, pero además también hay en la opinión pública la idea, la creencia de que han sido los propios gobiernos, a veces en ocasiones los propios rectores, los que han propiciado una cierta protección a ciertos grupos también dentro de la CUL, para manejarlos a su criterio y tener ellos más libertad para otras cosas no muy claras. ¿Cuál es esta situación? ¿Qué pesa más en la opinión pública, o por qué pesa más en la opinión pública a veces la idea de que los jóvenes se extralimitan en estas funciones por una sobreprotección propia del Estado? Bueno, yo creo que digamos, el asunto ahorita es qué papel juega la universidad pública en este país. Y desde luego la Michoacana pues es una universidad pública. Y dentro de la universidad pública, concretamente la Universidad Michoacana, el asunto de los albergues estudiantiles pues es una conquista de los años 80, ¿no? De estas movilizaciones, de este tipo de características, digamos, del estudiantado de la Nicolaita. Es decir, no fue gratuito la cuestión de que la ley orgánica se haya puesto con reconocimiento a las cuestiones de las casas del estudiante. Pero yo voy un poco más antes. ¿Cuál era el papel de la universidad pública en los años del desarrollismo? Bueno, desde la revolución, pero especialmente del desarrollismo. Tenía un peso muy grande. Leía por ahí algún
trabajo muy interesante, lo que significaba la universidad pública cuando en el país se construían carreteras, escuelas, se crearon el Seguro Social en los 40, en los 60 el ISSSTE, etcétera. Es decir, requería una serie de profesionistas. Por eso el egresar de una universidad pública significaba tener pues unas posibilidades muy amplias de movilidad social. Sí, el origen de esta situación que tú mencionas no tiene que ver, o tiene que ver mucho o nada con el famoso debate aquel de 1929 entre tres personajes muy sui generis, muy interesantes para el país, tres intelectuales muy importantes, que daban, fue la discusión sobre el liberalismo y sobre la forma de constituir la universidad, la UNAM, la Universidad de México, ¿no? Es sustancia esa discusión acerca de si tenía que ser socialista o las diferentes opiniones pues que había, no permanecen todavía en este momento o están desaparecidas, o es la base de estas discusiones que tú mencionas en este. Yo creo que sí tienen que ver, desde luego, por supuesto, pero yo creo que son más que de las propias cuestiones internas, son cuestiones de hegemonías internacionales, ¿no? Es decir, en esos años, yo insisto, y me voy rápidamente a esto porque no puedo dejar de mencionar, hay dos proyectos en términos económicos que se implementan a partir de la crisis del 29. El proyecto de Keynes, que es el intervencionismo estatal, y en ese sentido la educación tiene que ver, el asunto de las políticas públicas hacia la educación pública, junto con otras cosas del gasto público, ¿no? Y luego viene la teoría esta, que es la que se implementa a partir de los 70 en Chile, luego con Reagan y Thatcher en Estados Unidos y en Inglaterra, que es el llamado neoliberalismo, que seguramente Eduardo, por estar en economía y aunque sea politólogo, pues debe de tener más acercamiento a estas cosas, que es la teoría monetarista, ¿no? Y la teoría monetarista lo que dice es que todo es mercancía, hay que dejar a la libre juego del mercado, demanda y oferta, etcétera. Entonces, yo por eso hacía la comparación, durante la época desarrollista en México, a partir sobre todo de los 50, 60, hay una importancia enorme de la universidad pública y de sus egresados, por este crecimiento que requiere mano de obra calificada, por decirlo algo. Ingenieros para construir carreteras, médicos para la cobertura de salud que se dan, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa a partir de la llegada de estas teorías neoliberales o monetaristas, donde todo se privatiza? Pues la universidad pública deja de tener el papel que tiene. Y por eso en ese marco yo entiendo toda la serie de satanización que se hace a lo que significa universidad pública. Entre ellos, las casas del estudiante. Eduardo, bueno, es un tema muy viejo, realmente muy viejo, que ha impactado a la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha tronado en ocasiones al Instituto Politécnico Nacional, con la desaparición, reitero, del internado en esos años, en donde el ejército llega a las 4 de la mañana, rodean el edificio, sigilosamente entran los soldados a bayoneta calada y se apostan en cada una de las camas de los dormitorios, que eran muy largos, a mí me tocó conocerlos, y de repente con diana ahí, con tambores, los despiertan y levántense a punta de culatazos y recojan sus cosas y como ladrones o como criminales los expulsan del internado, ¿no? Los hacen formar a esas horas de la mañana, les dan un que le llaman para 200 pesos para que se fueran a sus casas. ¿Cómo ves tú la situación aquí? Las condiciones de las casas de los estudiantes, la necesidad o no de realmente tener un confinamiento adecuado, correcto, ordenado, sujetarlos a una disciplina como medio internos, ¿no? De tal manera que pudieran tener más comodidad. Es decir, ¿cuál sería la solución a este tipo de dificultades que se presentan y que perjudican indiscutiblemente a los jóvenes, ¿no? No, la situación de las casas del estudiante ya se ha bueno, discutiendo. y algo que decía Alonso acerca del aspecto económico del sistema económico que impera, ¿cuál es la influencia, cuál es tu punto de vista en ese sentido?
Sí, bueno, la situación de las casas se ha venido discutiendo desde hace años ya, y sí hay un problema, digamos, recurrente, y es que la universidad tiene una responsabilidad a medias con estos albergues universitarios, que por cierto se han venido multiplicando, ¿verdad? No hay una regulación que limite el número de casas, y desde los años 80 ha venido creciendo constantemente el número de casas. Normalmente pensamos en la CUL, que es quizás la organización que agrupa las casas más grandes, y sin embargo no vemos que hay otros dos tipos de casas. Una, un número ya también bastante grande de casas relativamente pequeñas, pero que todas reciben subsidio universitario, que pues han surgido de manera bastante espontánea. Les llaman independientes, no están organizadas en la CUL, pero agrupan un número creciente de alumnos internos, y existe también una organización adherida al Partido Revolucionario Institucional que controla casas del estudiante, las casas Espartaco, que sabemos también pues corporativizan prácticamente a todos los moradores que ahí llegan al servicio de una organización adherida al Partido Revolucionario Institucional, la Antorcha Campesina, que por cierto también ha participado en múltiples movilizaciones, tomas de avenidas, plantones y formas varias de presión, a veces generando molestias también a los ciudadanos. En el caso particular del Colegio de Bachilleres, que han tenido una presencia ahí, sí, y en los, de dominio. Y en los EBETAS, porque están fuera de la universidad también, en los centros de bachillerato tecnológico y agropecuario en particular, y en otras instituciones educativas, en colonias populares y demás, pero que en este caso, como organización, se beneficia también de los recursos universitarios. Sabemos que los recursos que reciben estas casas también fortalecen a una organización política adherida al Partido Revolucionario Institucional. Entonces, pues en este caso la condena a las casas del estudiante agrupadas en la CUL, además no todas ellas participaron en los hechos delictivos recientes, pues realmente obedece mucho a prejuicios que se tienen dentro de la sociedad en contra de los estudiantes, pero nada justifica las detenciones masivas, nada justifica que se aprenda a 200 estudiantes si solo se va a inculpar a 13 o a 10, nada justifica que más de 200 hayan sido maltratados, lesionados por golpes. Hay alumnos que tendrán lesiones o secuelas de estas lesiones el resto de su vida. Hay alumnos que seguramente pues tendrán más dificultades para proseguir su carrera universitaria, y esto pues es lo que se está avalando en muchas ocasiones con esta condena general a las casas del estudiante, que es necesaria una reforma de las casas definitivamente, pero no se debe promover desde el gobierno del estado ni con declaraciones del gobernador. Sí, hay una causa-efecto, es decir, si tú tienes una institución y tú estás al mando de esa institución y tienes abajo de ellas una organización, pues de ti depende la conducta, el comportamiento, el desarrollo de las mismas, ¿no? En el caso particular, bueno, la universidad sí tiene obligación de tener un control sobre de ellos, y no lo tiene. Así es. Y no lo tiene, ¿por qué? Es decir, yo voy a contarles una anécdota que yo viví siendo presidente municipal, cuando los jóvenes de la Casa Espartaco llegan a hacerme una visita al ayuntamiento a pedirme que les ayudara con alimentos. Y fue un grupo pacífico, no hubo altercados ni nada, y me indicaron que necesitaban, que nosotros manejábamos el rastro, que necesitaban carne. Y les dije, bueno, yo para poder darles una ayuda, primero quiero saber cuál es la función de la universidad con relación a ustedes, cuál es la ayuda que reciben del gobierno del estado y qué es lo que requieren para poder participar en una cooperación de ayuda a ustedes. Entonces, vamos haciendo una reunión con las autoridades universitarias, con los funcionarios del gobierno del estado,
y nosotros para ver qué es lo que falta, qué es lo que les dan, qué es lo que le falta, y entonces poder hacer una situación de ese tipo, ¿no? Pues se fueron, nunca regresaron. Y en una ocasión entré yo solo con un compañero a la casa Espartaco y vi ahí unos botes de pintura con las que habían estado pintando tontería y media por toda la ciudad. Y entonces me llamaron la atención y me dijeron, bueno, ¿y usted qué hace aquí? Pues nada más estoy correspondiendo a una visita de cortesía que ustedes me hicieron. Entonces se da uno cuenta de que no hay, es decir, entre la juventud, desde mi punto de vista, hay muchas inquietudes, ¿no? Se dice que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción, pero no ha habido de parte de la Universidad Michoacana no ha adolecido realmente de una vigilancia, de una atención más especial a estas casas, es decir, no solamente dándoles los recursos económicos, ¿no? Sino la supervisión, cómo están, llegar a ver cómo están sus instalaciones, qué peligro pueden poner, en el caso particular del incendio, ¿no? Que pudo haber sido una catástrofe, ¿no? Es decir, no hay mayor necesidad y se los pregunto a los dos, de la propia universidad, de tener una vigilancia, una supervisión, no vigilancia, una supervisión adecuada en donde los jóvenes acepten esta misma trato y haya disminución de las presiones para tanta movilización. Bueno, nosotros en el Consejo Universitario y sobre todo los directores que nos convoca el rector a algunas reuniones para intercambiar puntos de vista, hemos estado justamente analizando esto y hay también voces diferentes. Hay la constancia cada vez mayor de que se tienen que reglamentar, regularizar. Lo que ya decía Eduardo, efectivamente hay una serie de casas que han ido creciendo en los últimos años. A mí me parece que en el fondo pues es parte de todo este sistema universitario, digamos, nicolaita, es decir, usos y costumbres, ¿no? Este asunto de que efectivamente se crean casas, pero pues nadie sabe qué pasa con los recursos, o la mayor parte de los recursos. Yo les cito un caso, en el mes de octubre del año pasado, cuando estaba todavía una persona al frente de asuntos estudiantiles, que es la dependencia que se encarga, digamos, de ver la cuestión de los recursos financieros para los albergues estudiantiles y en general para los estudiantes, pero fundamentalmente para las casas del estudiante. Salió en la prensa, nunca se desmintió, un recibo por cerca de 20 y tantos mil pesos por asesoría jurídica a un dirigente de casa del estudiante. Lo que se demuestra o se quiso demostrar con eso, que me parece que se logró ante la opinión pública, ante los que leen los periódicos, era justamente en el sentido de que había mucha fuga de dinero, ¿no? Esa es una muestra. Desde luego hay muchas más que se quieren tener ahí muy presentes para justamente decir que las casas requieren regularse, normarse, reglamentarse, etcétera. Yo estaría de acuerdo en ese sentido siempre y cuando también se reglamentaran otras cosas, yo lo he dicho. ¿A qué me refiero? Si vamos a tratar de que efectivamente a partir de la normatividad que se actualice, se hagan una serie de normas, se reglamenten una serie de cosas, pues hay que irnos a varias cosas de lo que falta reglamentar, porque hay cosas que están ahí pero no se cumplen. Hay normatividad que no se cumple, por obsoleta, porque pues por uso y costumbre se hace a un lado, como pasa con muchas de las normatividades y reglamentaciones. Una de ellas que yo siempre he insistido, ¿por qué no reglamentar, por ejemplo, el asunto de los encargados de las direcciones? ¿En qué ley está? ¿Dónde está? Eso no está en ninguna parte. Y sin embargo, cuando entra el actual rector, había cerca de 16 encargaturas de dependencias. Es decir, es una facultad que no está en ningún lado respaldada. Pues reglamentemos eso, que sea el Consejo Universitario, como marca la norma, la ley, después de un proceso de auscultación, quien debe de estar al frente. Entonces, si se va a reglamentar el asunto de las casas, metámosle también a lo otro. Yo comparto esa idea de algunos exmoradores. Dice, estamos de acuerdo, vámonos a reglamentar las casas. Yo creo que es necesario por la satanización que hay, sobre todo ahorita, y más con esto que ya vimos que pasó, para seguir teniendo casas del estudiante en la Universidad Michoacana, para darle oportunidad a los estudiantes de origen humilde que puedan venir a prepararse, porque de otra manera el embate va a seguir. Así es. Algo que me preocupa a mí, esto creo que queda claro que hay una situación de falta de control de la propia universidad y que esto provoca
ese es el origen, provoca lo que ha habido, es decir, la primera casa de estudiantes que hubo seguramente no tuvieron nunca ningún problema, ¿no? Pero había el control, se pierde el control y viene este desorden y bueno, de por sí inquietos los jóvenes, pues tienen que explosionar en alguna forma, ¿no? Pero yo quisiera, por el tiempo que falta, tratar el otro tema que es sustancial, es decir, ¿fue o no represiva en forma excesiva o fue inadecuada la conducta del gobierno del Estado o no lo fue? Es decir, ¿por qué llegar a esos límites? ¿Hay leyes que pueden evitar esto o se salieron del control? No hubo ninguna orden de aprehensión, no hubo nada, no hubo nada más llegar y como criminales, realmente como asaltantes, llegan a las casas, los desalojan y afortunadamente no hubo más daños. ¿Cuál es la opinión en este sentido, no? Bueno, desde luego que esto ya lo hemos expresado en distintos foros, sí hay una violación grave de derechos humanos en este caso. ¿Por qué? Porque la Constitución misma de la República establece procedimientos para que una persona pueda ser detenida. Tiene que haber una averiguación previa integrada por el Ministerio Público que acopie los elementos a ser presentados a un juez que señalen la posible culpabilidad de un individuo para que el propio juez emita una orden de aprehensión. Así lo marca el artículo 16 de la Constitución de la República. Si no se cumple con esto, pues hay violación de derechos. La otra posibilidad que exime, en este caso, que eximiría a las autoridades de esa obligación, sería la flagrancia, cuando una persona es detenida cometiendo, o en el momento mismo en que se está cometiendo un delito. Hay que decir, en este caso, no intervino la autoridad en el momento que se quemaban los automóviles. Ningún policía se presentó a hacer detenciones en ese momento o a impedir la quema de los vehículos. Tampoco los bomberos hicieron acto de presencia, hasta el punto que han dicho los estudiantes, los vehículos se apagaron solos, porque ni siquiera el cuerpo de bomberos estuvo ahí. Y sin embargo, 8 horas después, cuando ya no había flagrancia, cuando no había elementos para detener a quienes realmente habían prendido fuego a estos vehículos, se hace una detención masiva dentro de las propias casas del estudiante. 2 de ellas, la 2 de octubre y la casa del estudiante Nicolaita. Y desde luego que con lujo de fuerza y sin que mediaran órdenes de aprehensión, se hacen estas detenciones y se lleva ante la barandilla del Ministerio Público a más de 200. Y a esto es a lo que el gobernador Fausto Vallejo dice hacer cumplir con la ley. Ahora, Alonso, por el tiempo ya que nos falta, tu opinión acerca de las últimas declaraciones del Ejecutivo del Estado al respecto. Bueno, me parecen desproporcionadas, la verdad. Yo creo que, además él insiste que es Nicolaita, que es egresado, que etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo igualmente, no puedes castigar una supuesta ilegalidad. Digo, desde luego no defiendo esos actos vandálicos que se hacen por parte de los presuntos estudiantes. Es decir, yo todavía tengo dudas de si efectivamente ellos son los que quemaron en esta ocasión los vehículos. Pero en caso de que ellos hayan sido, me parece que no puedes combatir algo ilegal con la ilegalidad. Si no puedes usar el uso de esa violencia del Estado ante un sujeto tan débil, digamos, en términos de la propia cuestión. Los estudiantes van a prepararse para estudiar. Los cuerpos policíacos están preparados para ejercer la violencia, justamente. Pertrechados, mentalizados, etc. Entonces es una desproporción en todos los sentidos, ¿no? Bueno, pues no sé cuánto tiempo nos quede, pero el asunto es que con estas reacciones tanto del gobierno del Estado, bueno, pues lo que se avisora es un clima mayor de intemperancia, amenazas, y hemos visto a través de la historia que estas situaciones no terminan en objetivos claros y además en muchas equivocaciones. No queremos en ningún estado de la República, en
un centro de educación superior y más gratuitos, porque esto pudiera provocar un clima de intolerancia hacia la educación pública y continuar con la privatización de la educación en el país, que ya está muy avanzada. No sé, finalmente, así muy brevemente, ya para terminar, una opinión ya personal, directa de cada uno de ustedes, de Eduardo, y terminas. Bueno, creo que en este momento lo más importante es hacer un llamado a la opinión pública a juzgar con objetividad y sin apasionamientos los hechos, y ver, pues sobre todo por que se conserven las garantías individuales y sociales que tanto ha costado insertar en la Constitución y en las leyes en general en México. Es paradójico que en el momento en que acabamos de tener un avance importante rápidamente, en derechos humanos, los universitarios tenemos que tener un papel más protagónico en defensa de la universidad pública. Pues amigos, ya han escuchado estos comentarios que son sumamente interesantes. Por nuestra parte no nos da más que agradecer la atención y que continúen ustedes con este programa de Cambio en Debate. Así que muchísimas gracias y ojalá que este problema vaya disminuyendo en beneficio del propio Estado de Michoacán y de la tranquilidad del mismo. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias.